tórax, ecografía torácica. En cualquier momento me interrumpen y me preguntan si quieren. El tiroides voy a hablar esencialmente del nódulo tiroides, ¿okay? Porque esa es la patología más frecuente y la más, no me dan tanto patología difusa, tipo algunas cositas de tiroides Hashimoto, que es súper común. Bueno, voy a entrar a patologías raras como tiroides infecciosa y qué sé yo, que son más, mucho menos prácticas. Esta parte de la charla va a tener 3 partes. Primero, una introducción que me parece súper importante. Hay algunos conceptos que son súper importantes. Después vamos a hablar propiamente del control del nódulo tiroides y después de un ítem que es el control postoperatorio. Mucha gente se opera hoy. El nódulo tiroideo es súper común, probablemente este 20-30%, acá dice 20-30% de la población tiene al menos un nódulo tiroideo, probablemente se queda incluso corto. Alguna gente, yo creo que más o menos la mitad de la población tiene algo en la tiroides, aunque sea un quiste, con lo cual si asignamos normalidad a frecuencia, es normal tener algo, digamos, si asimilamos a frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de cáncer en estos nódulos? La frecuencia es 5 a 10%. O sea, la presencia de nódulos es muy común. 5 a 10% de los nódulos van a ser cáncer. El diagnóstico del cáncer aumentó muchísimo en los últimos tiempos. Muchísimo. Hay muchísimo más diagnóstico de cáncer de tiroides que antes. El riesgo hoy de tener cáncer de tiroides aumentó 300%, ¿verdad? A primera vista la gente, todo el mundo dice, algo tiene que haber, doctor, que tanto cáncer. No hay nada, hay un aumento de la detección. Lo que pasó es que hay un aumento de la detección. Fíjense en este gráfico. En azul, la detección, la incidencia del cáncer de tiroides. La incidencia, el azul es incidencia. En rojo, la mortalidad. Si nos vamos a 1999, estaban casi igual. Hoy, digamos, ¿qué conclusiones podemos sacar de este gráfico? Uno, se detecta mucho más cáncer de tiroides, se mueren los mismos que se morían antes. ¿Okay? La mortalidad permanece ahí un poquito por encima de 0%. La mortalidad del cáncer de tiroides es del 1%, o sea, es muy baja. Y este es un concepto muy importante. ¿Qué quiere decir también? Que si en el año 99 nosotros teníamos la tecnología que tenemos hoy, mejores ecógrafos, y venían los pacientes, porque ahora sinceramente es una avalancha de ecografía tiroidea, no sé si ustedes tienen esa experiencia, una avalancha de ecografía tiroidea. Todo el mundo se hace ecografía tiroidea, porque la vecina tiene cáncer, la prima tiene cáncer. Bueno, si traspolamos eso al 99, esa curva azul iba a ser plana también, allá arriba. ¿Verdad? Por lo tanto, pero la mortalidad no se modificó. Por lo tanto, hay lo que se llama un sobrediagnóstico. Este es un concepto súper importante. Hay un sobrediagnóstico y hay un sobretratamiento de la patología. ¿Qué significa sobrediagnóstico? Diagnosticar enfermedades que nunca van a causar síntomas o muerte. Y yo creo que esto es algo que se viene, y no solo en la tiroides, va a pasar en la próstata, de hecho ya pasa. Hay tumores prostáticos que no hay que tratar, sí. Cuando usted se refiere a sobrediagnóstico, ¿se refiere a lo ecográfico o a la anatomía patológica, doctor? A todo en general. A ver, el diagnóstico formal de cáncer de tiroides es por anatomía patológica. ¿Ok? Por anatomía patológica. Somos ahora en ecografía, nos volvimos bastante buenos en predecir ciertos casos muy sospechosos, que eventualmente hay pacientes que se van a cirugía sin anatomía patológica cuando por ejemplo, un caso de carcinoma papilar multifocal. Vos ves en una paciente, digo una porque son
mujer es la que más tiene la patología, ves 5 o 6 nódulos chiquititos muy sospechosos, el paciente puede ir a cirugía, pero estamos hablando de anatomía patológica, ¿sí? El sobrediagnóstico hubo en próstata, ustedes saben, eso también ocurrió. Ahora sabemos que hay sobrediagnóstico de cáncer de próstata. Sobrediagnóstico significa estamos diagnosticando casos que no se van a beneficiar del tratamiento. En tiroides se diagnostican muchos casos que no se van a beneficiar del tratamiento. O sea, eventualmente para el cáncer de tiroides es mejor que hayamos nacido hace 50 años. Porque hoy nos diagnostican cáncer de 5 milímetros y la tiroidectomía no va a tener ningún impacto real. Porque yo me voy a morir igual, atropellado por un coche dentro de 20 años, ponele, pero con mi tiroides puesta. Y con mi cáncer papilar dentro de mi tiroides. Básicamente de eso se trata. Hay una morbimortalidad ligada a tratamientos que no van a ayudar al paciente. Los pacientes, hay pacientes que sufren de tener un cáncer. O sea, cuando vos le decías tener un cáncer es un drama para muchos, sí. O sea, que básicamente usted lo que está refiriendo es que en el caso del carcinoma papilar, el paciente prácticamente se opera de balde. No, un porcentaje de ellos. Ahí está el punto. Sería fácil que sepamos que todos los cánceres papilares van a evolucionar de forma buena. Eso sería facilísimo, se acaba el problema. No ni hacer ecografía ni punzar. Lo que pasa es que hay un porcentaje que sí va a evolucionar, un porcentaje que sí va a dar metástasis, un porcentaje que se va a ir a los ganglios o a pulmones. Hay casos. Entonces, yo creo que es el futuro. Tratar de predecir cuáles son los casos que van a evolucionar. Y para eso todavía no somos muy buenos. Y este es un problema. Este es un problema y vamos a ver esto ahora dentro de un rato. Este es un problema. El porcentaje es que casi el 40% de los cánceres que se trataron de balde. ¿Cuál es la frecuencia del cáncer malo? Es baja. La mayoría de los cánceres son papilares bien diferenciados que no van a evolucionar, que tienen un curso generalmente indolente. Y la mayoría de los pacientes que van a tener una mala evolución deberían la palabra ser identificados al inicio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que amparar? En las guías. Porque las guías ya se adaptaron más o menos a esto que está pasando. Yo uso la ACR TRATS. La otra que se usa mucho es la APA. APA es la Asociación Americana de Tiroides. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esto es muy importante, hacer un triage, o sea, seleccionar los pacientes en base a las características del nódulo y de eventuales adenopatías y usar las guías y ampararte en las guías, ¿ok? Pero hay cosas que no están en las guías. Por ejemplo, en las guías no figura qué hacer de acuerdo a edad. No es lo mismo un nódulo TRAT5 en una persona de 25 años que en una persona de 85 años. Hace 2 semanas yo le punché el cuello a una persona de 84 años. Y yo hablé con ella y hablé con la familia. El nódulo era sospechoso, pero vos le explicás y le decís, mire, o sea, de hecho es difícil explicarle, mire, usted su expectativa de vida es corta, no le puedo decir eso a la gente. Ya se complica la explicación, ¿verdad? O sea, lo más probable es que usted dentro de 3 años esté muerta. Bueno, la estadística favorece eso, ¿verdad? Bueno, la posibilidad de muerte anual para una persona de 85 años y esto no le va a hacer daño en el tiempo de su expectativa de vida, porque hay otro médico que le dijo que esto era sospechoso y que probablemente era un cáncer y se armó un revuelo y le tenía que pulsar. En este caso fue así, le tuve que pulsar, ¿no? Y, a ver, ojalá no lo operen, se vino papilar, pero ojalá no lo operen, no tiene sentido. Entonces hay que usar el sentido común, hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta los factores de riesgo, qué sé yo, no le va a quitar un papilar a un cardiópata. Doctor, en el caso de ese paciente fue como un hallazgo casual. ¿Sí? ¿Cómo? En el caso del paciente que usted contó recién.
Sí. fue un hallazgo casual. No recuerdo, francamente, no recuerdo porque me vino ya para punción. Y habrá sido un hallazgo casual, porque ahora en la ecografía de rutina incluyen tiroides. Hay muchísimo diagnóstico casual. Y el médico queda súper bien, me encontró mi cáncer, pero hay una lectura un poco más profunda, digamos, que hay que hacer. Bueno, ese es el concepto que yo les quiero decir. Hay que diagnosticar cáncer de tiroides, no quiere decir que no haya que tratar, hay que usar el sentido común. No es lo mismo un nódulo sospechoso de 2 centímetros que uno de 3 o 4 milímetros. ¿Okay? De paso, yo tengo pacientes, tengo 5, son 5 pacientes que tienen cáncer papilar confirmado por citología, que decidieron hacer vigilancia activa. De estos 5 casos, en uno de ellos el tumor se puso a crecer, empezamos en 5 milímetros, en un momento dado llegamos a 9, se operó la paciente. Y en los otros está estable el nódulo. No sabemos qué va a pasar, pero ellas decidieron someterse a vigilancia activa. Incluso una de ellas, el descubrimiento se hace en el embarazo. O sea, estuvo embarazada, que el embarazo es un factor de riesgo para el cáncer, y su nódulo tiroideo no se movió, se quedó igual. Ella decidió no operarse, se embarazó ya una segunda vez con su carcinoma papilar y sigue igual. El nódulo está en 6 a 7 milímetros. Bueno, vamos a entrar a la ecografía. Lo primero ¿es un nódulo o es un pseudonódulo? Y yo acá tengo una visión un poco sesgada, porque yo hago mucha punción de tiroides. Yo le punzo a muchos pacientes a quienes yo no les vi antes, no les diagnostiqué antes, me viene con el pedido de punción, ¿verdad? Y me encuentro con que es un pseudonódulo. De paso, pseudonódulo es, ¿qué significa cuando alguien pone? Muchísimo se escucha, se lee en los informes, imagen pseudonodular. No sé si te habrán leído el informe de ecografía. ¿Qué significa, estricto senso, la palabra pseudonódulo? Significa, parece un nódulo, pero no es un nódulo. Cuando yo pongo imagen pseudonodular, estoy diciendo no hay nódulo. Esto que quede claro, porque la gente usa pseudonódulo para disfrazar su ignorancia, y la ignorancia no está mal. Hay veces que yo veo algo, y les voy a confesar, hay veces que yo veo una imagen de tiroides y no sé si es un nódulo o un pseudonódulo. Y lo que yo tengo que transmitir es que yo no sé si es un nódulo o un pseudonódulo, y no tratar de parecer seguro cuando yo no sé lo que es. Como mucha gente trata de que su informe parezca, transmita una seguridad que el propio autor no tiene, entonces eso es deshonesto. O sea, vos tenés que decir, yo no sé lo que tiene este señor, yo no sé si es un nódulo o un pseudonódulo, yo expreso esto claramente en el informe y digo, hay que seguir, y el seguimiento va a determinar, porque esta es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es un aspecto típico, tiene un montón de imágenes nodulares hipoecogénicas, que son pseudonódulos de tiroiditis, ¿ok? Alguno de repente puede ser más grande y vienen para punción, y vos le tenés que explicar al paciente, usted no tiene un nódulo, o no estoy seguro que sea un nódulo, y encima si le punzo una tiroides con... El patólogo analiza células, lo que analiza es el grado de reproducción celular. Cuanto más rápido, no sé si eso es lo que analiza, en la célula no dice acá hay un cáncer, o sea, lo que analiza es la velocidad de reproducción. Hay elementos en el núcleo que indican que las células se están reproduciendo más rápido, y eso si vos funcionas una tiroiditis, el patólogo puede diagnosticar erróneamente como algo maligno. Entonces, es muy importante poner pseudonódulos. Cuando vos pones no poner pseudonódulo y poner imagen nodular o pseudonodular a determinar en el tiempo de evolución.
porque después con el tiempo, si es un nódulo, se va a delimitar mejor. Esto sí es un nódulo, es lo hiperecogénico que está ahí, el resto son pseudonódulos, que a veces son más grandes, ¿verdad? Esto sí es un nódulo, obviamente, ¿verdad? Fíjense que hipovascular es la tiroiditis de Hashimoto, sobre todo cuando es crónica, la vascularización está. E inclusive este nódulo, que no es tan vascular, porque o sea, la ganancia está aumentada, tiene una vascularización totalmente diferente. Segundo punto, el nódulo está en la tiroides o está afuera. Ese es un problema de la práctica corriente. Los nódulos, que lástima que no sale también esto, pero esto es un adenoma paratiroideo, no sé si ven, es un adenoma paratiroideo, este es un corte longitudinal de la tiroides, una imagen medio vieja, hay un nódulo que está detrás. En este caso es fácil el diagnóstico, el nódulo es muy hipoecogénico, los adenomas paratiroideos tienden a ser hipoecogénicos, es grande, hay un plano de clivaje entre la tiroides y el nódulo, con lo cual uno dice, yo voy a poner, mi impresión es que este es un nódulo extratiroideo, probablemente paratiroideo. Y ese paciente se va a hacer un perfil paratiroideo y si la PTH sale alta, el diagnóstico está hecho. Pero a veces es así. ¿Y esto dónde está? ¿Está en la tiroides o está fuera de la tiroides? Y te mandan para punción, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es, el Doppler ayuda a veces, como en este caso, que muestra que la vascularización del nódulo es independiente a la tiroides, no viene de la tiroides. Si esto fuera tiroideo, los vasos entrarían así y no así. A veces el Doppler ayuda y a veces no. Me pasó la semana pasada con un colega. El colega viene para punción de tiroides y yo le digo, vos sabes que yo no sé si este nódulo es tiroideo o no es tiroideo, o es paratiroideo o es tiroideo, yo no sé lo que es. Y si era tiroideo, era un TRAPS 4, hipoecogénico. Yo le dije, venía para la punción, yo le dije, vamos a parar con la punción, hacete un perfil para tiroideo, y si sale normal, que es lo que pasó, te punzo, porque si sale normal, el nódulo es tiroideo, ¿okay? O muy probablemente tiroideo, punzo y vino benigno por suerte. Este paciente tiene 8 meses de vida, bebé, 8 meses. Ustedes saben que un nódulo tiroideo en un niño es sospechoso, no tiene el mismo contexto que el adulto. En un niño, demostrar un nódulo tiroideo es de por sí sospechoso. Bueno, me viene un pedido de punción del nódulo tiroideo en un bebé de 8 meses. Algo que te ocurre muy excepcionalmente, de hecho me pasó una vez en la vida. Yo dije, 2 veces, puncé 2 o 3 niños. Yo, sospechoso, se describe como un nódulo hipoecogénico con microcalcificaciones, ¿están de acuerdo, verdad? Fácil. Es un cáncer de tiroides en un bebé, a veces ocurre, es raro pero ocurre, y cuando aparece en un bebé. Cuando yo veo el pedido, yo le digo a mi secretaria, no, que venga el niño, yo le quiero hacer una ecografía, porque se imagina que esta punción hay que hacer con sedación, normalmente se hace con anestesia local, no hay problema, o vení y yo te digo, no hace falta punzar, te vas. Pero si le duermo al bebé y yo digo, no hace falta punzar, yo le digo que venga antes, y viene antes. Y esta es la imagen de eso. Y ahí lo que siempre tienen que hacer es ir a mirar sobre el esternón. Esto está sobre el esternón. Es igualito a esto. La misma estructura. ¿Qué está sobre el esternón? El timo. El timo. Y ahí yo dije, es posible que sea un timo intratiroideo. Es posible que sea un timo intratiroideo. Y tuve la suerte de que tenía un pedículo, la lesión tenía un pedículo que le unía a ese tejido supraesternal, porque no es necesario que exista el pedículo, a veces el pedículo se absorbe, pero la ecogenicidad es similar, y ustedes tienen que sugerir esto es un timo intratiroideo. Bueno, ¿cómo terminó esto? La pediatra se plantó y dijo, yo quiero punción, porque la ecografía ocular es pendiente.
Y ese doctor no tiene por qué tener razón. Para mí era muy evidente, si era mi hijo no le iba a punzar nunca. Pero le terminé punzando y se confirmó el diagnóstico por citología timo-intratiroideo. O sea, hay nódulos, hay que pensar en esa posibilidad, sobre todo en niños, ¿verdad? Entrando a la ecografía, 6 cosas vamos a analizar. Composición, o sea, sólido mixto quístico. Ecogenicidad, es hiper, isocogénico. Forma, la forma es, el eje mayor es paralelo a la piel o es perpendicular a la piel. El contorno es irregular, hay unas calcificaciones. Fíjense que estos 4, qué interesante es como, de estos 6 elementos, el último es la vascularización. La composición y la vascularización no son tan útiles, no son tan útiles para tomar decisiones. En los 4 intermedios, ecogenicidad, forma, contorno y calcificaciones, si está el elemento de sospecha de malignidad, la especificidad de malignidad es muy alta. A ver, ustedes saben, el eje mayor perpendicular es sospechoso, ¿verdad? El eje mayor perpendicular. El solo hecho que un nódulo tenga un eje mayor perpendicular le da 90% de posibilidad de ser maligno. O sea, si el signo está presente, la especificidad es muy alta. La sensibilidad no, porque la mayoría de los nódulos malignos no son más altos que anchos, son más anchos que altos, la mayoría. Pero cuando es más alto que ancho, es muy probablemente maligno. Si el nódulo, en cuanto a la ecogenicidad, si el nódulo es fuertemente hipoecogénico, más hipoecogénico que el músculo, 85% de posibilidad de malignidad. Si el contorno es espicular, 80-90% de malignidad. Si hay microcalcificaciones, 80-90% de malignidad. En los 4 ítems intermedios, si está el signo de malignidad, es muy altamente probable que sea maligno. Composición. Quístico, mixto, pongo aparte espongiforme porque espongiforme es muy sugerente de benignidad. Y a veces te viene para punción. Es casi seguro benigno. Y sólido. No voy a entrar mucho en detalle. Arriba hay un quiste, abajo hay un nódulo sólido hiperecogénico. Y acá hay formas mixtas. Arriba a la izquierda un nódulo espongiforme. Ese nódulo, por más que mida 5 centímetros, no hay que punzar, es benigno. ¿Okay? Es TRAPS 2. El espongiforme es TRAPS 2. Y ahí hay formas mixtas que cuando ¿qué se considera mixto? Para la ACR TRAPS, a partir de 5% del volumen. Si un nódulo sólido tiene 5% de quiste, ya se considera mixto. 5 o más, obviamente. Y si un nódulo quístico tiene 5% más de su volumen, ya se considera también mixto. Y cuando es mixto, hay que analizar el componente sólido, de la misma manera que analizamos los nódulos sólidos, si es fuertemente hipocogénico, si tiene microcalcificación, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos sacar en cuanto a la composición? Que el nódulo sólido tiene alta sensibilidad, pero muy baja especificidad para cáncer. O sea, la mayoría de los nódulos malignos son sólidos, pero la mayoría de los nódulos sólidos son benignos. Ese es el concepto. 25% de los nódulos malignos tienen algún componente quístico, no es raro, no es raro. El 85-90% de los nódulos sólidos son benignos. Conclusión, yo digo, lesión predominantemente quística tiene baja probabilidad de ser maligna. Esa es la única conclusión que podemos quitar. Y la espongiforme, las que son predominantemente quísticas y las espongiformes son muy probablemente benignos. Ecogenicidad. Todos los cánceres en todo el cuerpo tienden a ser hipoecogénicos. En la tiroides hay excepciones, los carcinomas folliculares son iso y a veces hiperecogénicos. Pero esto tiene una razón muy sencilla. Fíjense que la semiología del cáncer, por lo menos el papilar de la tiroides, es muy similar a la mama. Nódulo hipoecogénico, de eje mayor perpendicular, contorno articular, calcificaciones. ¿Por qué el nódulo hipoecogénico tiene más posibilidad de ser maligno? Porque el nódulo canceroso tiene células, es hipercelular, y las células tienen agua en el citoplasma, por lo tanto transmiten bien los sonidos. Esa es la razón por la cual en toda la economía el nódulo, cuanto más hipoecogénico, más sospechoso.
Si a eso le agregas un halo hiperecogénico, que es la reacción desmoplásica, mayor posibilidad de malignidad. Y la reacción desmoplásica explica también por qué los que hacen mama habrán visto que el cáncer de mama es un nódulo súper hipoecogénico, negro el nódulo, de eje mayor perpendicular, y el quiste que hace por detrás refuerza el ultrasonido, tiene refuerzo acústico posterior. El nódulo en la mama súper hipoecogénico genera sombra. ¿Por qué pasa eso? Por la reacción desmoplásica. No es el componente hipoecogénico el que genera el que absorbe el ultrasonido, es la reacción desmoplásica. Cuanto más hipoecogénico, más posibilidad de malignidad. Y acá el marcadamente hipoecogénico, que significa más oscuro que el músculo, es altamente sospechoso de malignidad. Isoecogénico, hiperecogénico a la izquierda, isoecogénico a la derecha, hipoecogénico. A medida que se ve más hipocogénico, más posibilidad de malignidad, fuertemente hipoecogénico, aparte que es de eje mayor perpendicular, que tiene microcalcificaciones, etc. Pero esto es fuertemente hipocogénico, ecogenicidad al menos igual al músculo que está acá, al menos equiparable a la del músculo. En cuanto a ecogenicidad, la mayoría de los cánceres son hipoecogénicos, pero la mayoría de los nódulos hipocogénicos no son cánceres. Se da también esta relación inversa. Ahora, si es marcadamente hipoecogénico, 85% específico para malignidad. Forma, hay dos nomás posibilidades, o el eje mayor es perpendicular o el eje mayor es horizontal. En estos casos el eje mayor es horizontal, no significa nada, pero si tenés un eje mayor perpendicular, como en este caso, es muy probablemente maligno, con una posibilidad de 85 a 90%. Todos los signos tienen 85 a 90% de especificidad, aparte que el contorno es espicular, etc. Otro ejemplo de eje mayor perpendicular. El eje mayor perpendicular, 90% de especificidad para malignidad. Contorno. Tres opciones de contorno hay. Bien delimitado, mal delimitado, irregular. No hay que confundir mal delimitado con irregular. Mal delimitado es benigno, irregular es maligno. Y voy a poner ejemplos. Estos son nódulos de contorno bien delimitado. Este es un nódulo de contorno mal delimitado. Es difícil, si yo les pido a ustedes, anda a ponerme con un lápiz dibujando el contorno, el nódulo les va a costar en cierta zona. Por ejemplo, acá y por ejemplo acá. Sin embargo, el nódulo es benigno. Es mixto, es isoecogénico, es benigno. Este es un contorno más delimitado y esto favorece benignidad. Este es un contorno irregular, bien delimitado, pero irregular. Este es un concepto que hay que manejar bien. Lo que es sospechoso es cuando el contorno es irregular, cuando este tiene acá una alita que sale, esto es sospechoso de malignidad. Hay que diferenciar irregular de mal delimitado. El contorno irregular, de nuevo, altamente específico para malignidad. Calcificaciones, tres tipos de calcificaciones que van a tener un puntaje diferente para la ACR T-RAPS, que vamos a ver dentro de un rato. Macrocalcificaciones, calcificación lineal periférica del nódulo y microcalcificaciones. Las macrocalcificaciones son esto, grosero, algo que está adentro, genera cierta sombra posterior. Esto es macro. Esto es linear periférico, ¿ok? Y esto es microcalcificación. Microcalcificación. Una cosa súper importante es el diagnóstico diferencial de la refringencia coloide. Y este es un punto dramático de la ecografía del tiroides, en mi opinión. Y es que hay dos imágenes que se parecen muchísimo, que son las microcalcificaciones y las refringencias coloides. ¿Ven? Esto que está acá. Si es microcalcificación, porque se parecen mucho y significan cosas diametralmente opuestas. Si es microcalcificación, si son microcalcificaciones en la realidad, esto es de muy alta especificidad de malignidad. Y si son refringencias coloides, es un sello de benignidad. Las refringencias coloides son un sello de benignidad. De nuevo, yo
yo tengo esta cuestión de que a mí yo como hago funciones en pacientes que yo no estudié, que me vienen con el pedido de función, la ecografía se hizo en otro sitio, me vienen muchas veces este nódulo, yo pongo este nódulo porque este nódulo vino como un TRAC5, vino hipoecogénico con microcalcificaciones, y eso es TRAC5. Y el nódulo lo que tiene es refringencia coloide. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para diferenciar? Dos cosas. Uno, las refringencias coloides siempre están en un quiste. Diminuto, pero un quiste. Si ustedes analizan la imagen, esta está dentro de un quiste. Y todos van a estar asociados en la porción declive de un quiste. Segundo, tienen un artefacto en cola de cometa. Por lo menos algunas, no hace falta que todas las imágenes tengan, pero si ustedes empiezan a ver que la mayoría está dentro de un microquiste y que algunos tienen artefacto en cola de cometa, esas son refringencias coloides. Y este nódulo, por lo tanto, es un espongiforme TRAC2 y no se punza porque es benigno. La imagen ya te dice que es benigno. La vascularización tiene cierta importancia. El problema es que el carcinoma más frecuente de tiroides, vamos a hablar del tipo de cáncer. El papilar es el 80% de los tumores. Las tiroides son papilares. 15% son foliculares y después tenemos otras variantes como la anaplásico, metástasis, etc. Pero el más frecuente es el carcinoma papilar. Y el carcinoma papilar es tipo vascular. Tiene vascularización periférica tipo 2. Por eso que la vascularización es, no tiene tanta importancia. La vascularización periférica obviamente en principio sugiere benignidad. Significa que el nódulo se está nutriendo de los vasos de la tiroides. No generó vasos propios. ¿Okay? No generó vasos internos propios. No hizo neoangiogénesis, que es una característica de malignidad. Este nódulo tiene una vascularización periférica intranodular, hay otros que tienen solo intranodular, hay que ver también el patrón si es anárquico o no, tiene un valor relativo. En cuanto a la vascularización, podemos decir que los nódulos malignos, en más de la mitad de los casos, tienen vascularización tipo 3 o 4, o sea, intranodular. Y vascularización periférica en 40%, o sea, no es que sirva tanto, ¿verdad? Hay otros signos, y estos signos son muy sugerentes de malignidad. No están en el análisis propiamente del nódulo, pero son de hecho, la extensión extratiroidea es diagnóstico de malignidad, es TRAC5. El solo hecho que yo vea que el nódulo sale de la tiroides es sospechoso de malignidad. Este nódulo, por supuesto, que es más alto que ancho, que es fuertemente hipocogénico, pero ustedes ven que no hay cápsula tiroidea. Esto rompió la cápsula hasta afuera, ¿ok? Es una extensión extratiroidea. Este es otro caso, extensión extratiroidea. Extensión extra. Este es el mismo tumor que sale afuera, es sospechoso de malignidad. Adenopatías. ¿Cuáles son las adenopatías sospechosas? Primero, cualquier adenopatía. Una adenopatía se define, el tamaño es un criterio, el menos importante en tiroides. El carcinoma papilar de tiroides tiene una enorme apetencia por los ganglios, enorme. Un porcentaje muy alto ya migró a los ganglios. Tumores de 1 o 2 milímetros pueden migrar a los ganglios. Y ahí está, ese porcentaje que es difícil de predecir. Vamos a hablar de qué conducta tener, porque por un lado estamos sobrediagnosticando, pero por otro lado podemos dejar pasar cánceres significativos, ¿verdad? La adenopatía más importante es que la forma pierda la forma ovoide y se convierta en un redondo y la pérdida del hilio graso. Esto es común a cualquier adenopatía, inflamatoria o tumoral, ¿ok? Inflamatoria o tumoral. Ahora, si hay áreas ecogénicas o hiperecogénicas en la adenopatía, si hay calcificación o si hay quistes, esto es, pero tremendamente sospechoso de metástasis de tiroides. Estos tres elementos, áreas ecogénicas, calcificaciones
y quistes. Tendemos a banalizar el quiste. Cuando vos ves quiste en una adenopatía cervical, anda a buscar a tiroides. Probablemente haya un cáncer. Y estas son adenopatías comunes a cualquier patología, pero esta no. Si vos tenés una virosis, podés tener esta adenopatía, pero esto no. Fíjense, hay nódulos hiperecogénicos dentro de la adenopatía, nódulos hiperecogénicos, hay microcalcificaciones dentro de la adenopatía. Esto es, si el paciente tiene un nódulo tiroideo, es seguro metástasis. Y yo voy a pulsar, obviamente el nódulo tiroideo, pero sobre todo esta adenopatía. Estas otras adenopatías, áreas hiperecogénicas, quiste acá, esto es súper sospechoso, quistes, calcificaciones, áreas hiperecogénicas, una adenopatía con quistes, con una macrocalcificación acá, súper sospechosa. El crecimiento, ¿qué se considera crecimiento de intervalo? ¿Qué se considera? Más del 20% de aumento en 2 de los 3 ejes en un año. El seguimiento del nódulo tiroideo es anual. Esto es importante, la gente quiere venir cada 2 meses, o sea, la gente es así, pero le tenés que explicar, va a ser peor si venís cada 6 meses, porque vos comparás con la anterior. Si ustedes vienen a limpar control, no comparen con la de 6 meses, comparen con la de un año atrás, porque a veces vos no te das cuenta. Fíjense lo que pasa, si un nódulo mide 10 milímetros hoy, y en 6 meses mide 11 milímetros, no creció para criterios estrictos. Estoy usando un solo eje nomás, pero son 2 de 3 ejes, pero estoy usando un solo eje para hacerme entender. 6 meses después tiene 12 milímetros. Y yo digo, no creció, porque hace 6 meses era 11, yo 12, la variación es 10%. No creció. Pero si yo comparo con hace un año, la variación fue 20%. Por eso, sea lo que sea tiroides crece lento, el seguimiento tiene que ser anual. Por lo tanto, a la izquierda tenemos de moderada sospecha, a la derecha los elementos de alta sospecha de malignidad. ¿Qué es de moderada sospecha? Que sea sólido, que sea hipocogénico, que tenga macrocalcificaciones y que tenga vascularización central. Y esto es lo que prácticamente le pone el sello de malignidad. El contorno irregular, el eje mayor perpendicular, las microcalcificaciones, la extensión extratiroidea, las adenopatías y el crecimiento de intervalo. Bueno, usar las guías. Hay 2 guías más usadas. ACR-TRANS, que es la que yo prefiero, y ATA. ATA usa el monstruo de la tiroides en Paraguay, que es Pablito Moricabo. Entonces, digamos y él arrastra muchísima gente porque él es un experto en tiroides. Entonces, la ACR, vamos a ver cuáles son las diferencias reales entre la ACR-TRANS y por qué yo me inclino por la guía TRANS y no por la ATA. El objetivo de esto es que usemos el mismo lenguaje, el mismo lenguaje. Determinar el riesgo de malignidad y la ecografía. En imagen hay una clara tendencia a hacer guía de todo. Usamos BRAPS para informar resonancia de próstata, usamos DRAPS para la parte de la mama. La ventaja que tiene es usar un lenguaje uniforme. Lo peor que puede ocurrir, espero que me tomen bien esto, es dejar de pensar al médico. Es que el médico subjetivamente trate de determinar si esto es lo peor. Y hay un ejemplo en un libro que les recomiendo que se llama Blink en inglés, que es como se trata de las primeras impresiones, en todos los sentidos. Todos tenemos primeras impresiones cuando conocemos a alguien, cuando vemos una imagen, se trata de esto, cuando eso tiene valor y cuando eso no tiene valor, porque esa primera impresión a veces tiene mucho valor
y habla un gran capítulo en la parte médica y pone un ejemplo. Esto ocurrió en la realidad. Un médico cardiólogo, un médico se hace cargo de la dirección de un hospital en el Bronx, en New York, con muy pocos recursos, es un hospital de pocos recursos y con asistencia masiva, sobre todo hospitales que son públicos en Estados Unidos, del Medicare. Y ahí, ustedes saben que el dolor torácico es un drama. Ustedes saben qué porcentaje de pacientes que entran a una urgencia. Ahí yo aprendí. ¿Qué porcentaje de pacientes que entran a una urgencia con dolor torácico? Súper con miedo, porque tipo dice, te da un infarto, obviamente. ¿Qué porcentaje de esos pacientes tiene algo clínicamente relevante? 1 a 2%. 1 a 2% de la gente que se va a una urgencia con dolor de pecho tiene algo relevante. El resto está haciendo lo que todavía, vos tenés un pequeño dolor de pecho y tu cabeza hace el resto. Y este señor, él llega y se gasta una fortuna en estudio a estos pacientes con una tasa de bajísima. Entonces hizo un protocolo: electroradiografía de tórax y toma de presión y enzimas. Pero puso una guía. A partir de ahora, todas las personas que tengan dolor de pecho se van a hacer 4 estudios. Se le va a tomar la presión, se le va a hacer una radiografía de tórax, se le va a hacer un electro y se le van a medir la enzima cardíaca. Y en base a eso le dijo, si pasa esto, hacen esto, si pasa esto, pasa esto. Resultó muchísimo mejor que cuando vos le dejabas pensar en él. No solamente en disminución de gastos, sino sobre todo en eficacia diagnóstica. Bueno, a eso hay que llegar en ecografía. A no jugar al genio, sino adaptarse a las guías. Las guías también tienen que determinar riesgo de malignidad y sobre todo a quienes hay que pulsar y a quienes hay que seguir y a quienes no hay que seguir. A ver qué feo esto. Bueno, esta es la ACR T-RADS, la que yo uso. Fíjense, voy a pasar rápido, porque esto está todo, se googlea y es fácil. Se le da puntos a cada ítem. Composición: si el nódulo es quístico, 0 puntos. Si el nódulo es espongiforme, 0 puntos. Si es mixto, 1 punto. Si es sólido, 2 puntos. Primero, sobre composición, entonces, esta es la escala. Ecogenicidad: anecogénico, 0. Hiper o isoecogénico, 1 punto. Hipoecogénico, 2 puntos. Muy hipoecogénico, 3 puntos. Forma: 2 opciones más hay. Más ancho que alto, 0. Eje mayor perpendicular, 3 puntos. Márgenes: bien delimitado o mal delimitado, 0 puntos. Irregular, 2 puntos. Extensión extratiroidea, 3 puntos. Y focos ecogénicos. Acá que dice, oiga, quiero ver ahí. Artefacto en cola de cometa, 0 puntos, que es lo que vimos en la refringencia coloides. Macro, 1 punto. Calcificación lineal periférica, 2 puntos. Y micro, 3 puntos. ¿Okay? Y con eso, sumado, vos vas a establecer el T-RADS. Supongamos, 2 puntos es T-RADS 2, 3 puntos es T-RADS 3. De 4 a 6 puntos es T-RADS 4 y de 7 puntos o más T-RADS 5. Por ejemplo, un nódulo sólido, hiperecogénico tiene 3 puntos, es T-RADS 3. Un nódulo sólido hipoecogénico tiene 4 puntos, T-RADS 4. Y de acuerdo a eso, se va a decidir cuál pulsar y cuál no. Por ejemplo, lastimosamente, no sé si está acá, lastimosamente no está acá, acá está. Los T-RADS 1 abajo de todo, en gris está el porcentaje de malignidad. Un T-RADS 2
tiene menos de 2% de porcentaje de malignidad, el TRAX 3 de 2 a 6, el 4 de 8 a 20 y el 5 por definición tiene que tener más de 40% de posibilidad de malignidad. Los TRAX 1 y 2 no se punzan nunca, independientemente del tamaño. Los TRAX 3, la ACR TRAX propone punzar a partir de 25 milímetros, los TRAX 4 a partir de 15 milímetros y los TRAX 5 a partir de 10 milímetros. Estas son las guías TRAX. La ATA es más un atlas que por eso a mí no me gusta, porque ustedes ven la descripción y tienen que ver, pero básicamente el ATA dice benigno, muy baja sospecha, baja sospecha, sospecha intermedia, alta sospecha. Así clasifica el ATA. Esto va a corresponder en general al TRAX 5, esto al TRAX 4, esto al TRAX 3, TRAX 2 y TRAX 1 de forma casi perfecta. La única diferencia, explico esto rápido, es la importancia que se le da a las macrocalcificaciones y a las calcificaciones lineares periféricas. Que la TRAX le da mucha importancia porque a las macro le da un punto y a las lineares periféricas 2 y el ATA no le da importancia. El ATA le da importancia solo a las microcalcificaciones. Esa es la única diferencia. La diferencia real está en los límites de función. Por ejemplo, para una sospecha intermedia que corresponde al TRAX 3, TRAX dice vamos a punzar a partir de 25 milímetros y ATA a partir de 15. Para un TRAX 4 o sospecha intermedia, TRAX dice 15 milímetros y ATA dice 10 milímetros. Y para este nivel dice 5 milímetros. La ACR TRAX dice 10, pero deja también un espacio para que el médico decida si el nódulo mide entre 5 y 10. Dicho esto, hay que ajustarse a la guía, pero la guía no se ajusta a todos los casos. Entonces hay que usar cierta racionalidad y sentido común e informar al paciente. Vos le decís al paciente, mira, esta es la información, decidí vos, ¿te querés pulsar o no te querés pulsar? Creo que, por ejemplo, a ver, vamos a ver este caso. Esta paciente, esta es la paciente cuyo nódulo creció, que le dije, amiga mía, que yo le vengo siguiendo hace 5 o 6 años y de repente se puso a crecer el nódulo. Esta paciente, pero vamos a suponer que venga por primera vez, el nódulo mide 6 milímetros y la paciente, supongamos, en vez de tener los 60 años que tiene mi amiga, tiene 20. Si viene esta paciente, el mismo nódulo, este nódulo, si yo les digo, la paciente tiene 15 años o 20 años y la paciente tiene 80 años. Si tiene 15 o 20 años, yo le punzo, porque su expectativa de vida es muy larga y va a tener que hacerse ecografía todos los años con el estrés que eso significa. Y por lo menos vamos a saber qué es. Si tiene 80 años, puede decir, señora, no tiene indicación de función. No hay indicación de función. Para la misma imagen, ¿verdad? Para las guías es lo mismo, pero el contexto es diferente. Estos son otros ejemplos. Miren este caso. A ver, sí. 1, 2, 3 nódulos sospechosos. 2 de ellos son más altos que anchos, son fuertemente hipocogénicos. En el otro lóbulo, otros 3. Esto es claramente un carcinoma papilar multifocal, pero claramente. De hecho, a esta paciente yo hablé con el cirujano y yo le dije, ¿sabes qué? Operarle nomás, porque si yo le pulso y viene negativo, o sea, operar y se operó y efectivamente fue un carcinoma multifocal. Control postquirúrgico. Dos cosas. A los pacientes se les va a quitar la tiroides. ¿Qué tienen que buscar? 2 cosas. 1, tejido tiroideo residual. Quitar una tiroides se asemeja mucho más a pelar la carne de un pollo con un cuchillo y tenedor que a sacar una
manzana de un centro de manzana. Pero uno se imagina, entra el tipo, saca el tiroides. No, el tipo pela y se le puede quedar algún pedazo de carne pegado al hueso, o al cartílago en este caso. Segundo, ganglios. Hablamos de que el cáncer de tiroides tiene mucha apetencia por los ganglios, hay que buscar adenopatías. Son las dos cosas que saben. Dos cosas no hay que buscar. Son ecografías de 5 minutos. Te vas a mirar en el lecho tiroides si tiene algún nódulo, te vas a mirar las cadenas laterales, sobre todo laterales, buscando adenopatía. Y sospechar en cualquier adenopatía, sobre todo cuando hay esta imagen que yo les dije, área ecogénica. Bueno, la eco evolucionó, nos adaptamos a guías, caracteriza los nódulos, determina posibilidad de malignidad, establece indicación de punción y seguimiento, y es importante para tomar la decisión cuando la punción es indeterminada. Este es otro punto. El patólogo va a informar Bethesda 1 a 6. 1 a 6. 6 es de 4 para arriba es maligno. 1 es no hay material. 25% de la función de tiroides no trae material, trae solo sangre. Eso es Bethesda 1, hay que repetir la función. Bethesda 2 hay material, es benigno. Bethesda 4, 5, 6 es sospechoso de malignidad. Y hay Bethesda 3. Y el Bethesda 3 es el patólogo dice, no sé qué es. Indeterminado. Y para el indeterminado se tiene que apoyar en tu ecografía para tomar la decisión. De hecho, yo cuando voy a punzar, yo siempre le digo al paciente, si sale Bethesda 1, ¿qué tenés que hacer? Porque a veces la lesión es de aspecto muy benigno, yo le digo, mira, si sale de Bethesda 1, vamos a punzar en 2 o 3 años. Si la lesión es sospechosa, muy sospechosa, yo le digo, mira, por más que venga, si viene Bethesda 1, probablemente te sugiero cirugía. Si no viene material, probablemente te sugiero cirugía. Y si es una lesión intermedia, yo le digo, si viene Bethesda 1, te voy a volver a punzar en un mes. Se espera un mes por el tema de la inflamación. La célula inflamatoria puede simular cáncer, entonces espera un mes. Es súper importante, y cuando viene indeterminado lo mismo. Si viene Bethesda 3, se tiene que basar en tu grado de sospecha ecográfica y ajustarse a las guías. Eso fue todo. Pasamos directo a otra cosa. Quiero tomar una, pero si es que no tiene azúcar. Acá, porque acá